2. La situación de Grecia en el siglo VIII a.C. 2.1. El final de los siglos oscuros. El período que se inició en el mundo griego a partir del siglo XII a.C. y que se caracterizó ante todo por la desaparición de las estructuras palaciales de la época micénica, conocido habitualmente como época obscura, puede considerarse ya prácticamente concluido a inicios del siglo VIII a.C., si bien algunos autores llevan ese periodo hasta la mitad del mismo siglo. La Grecia con la que ahora nos encontramos es ciertamente diferente de aquella en la que se había desarrollado la cultura micénica. Se han producido modificaciones en el poblamiento griego, han desaparecido las estructuras políticas existentes y los sistemas económicos que desarrollaron y que las sustentaron, etc. Durante buena parte de esos siglos oscuros, Grecia ha permanecido, en mayor o menor medida, aislada de su entorno. Sin embargo, eso no implica inmovilismo en el ámbito balcánico, sino tan solo falta de datos, obscuridad, que el progreso de la investigación va poco a poco convirtiendo en penumbra. Uno de los problemas más apasionantes para el historiador del período es la reconstrucción de una época en la que las innegables pervivencias del pasado coexisten con elementos nuevos y destinados a tener un brillante futuro. La dialéctica entre lo antiguo y lo nuevo caracterizará buena parte de los siglos oscuros. Ruptura y continuidad están presentes, cuanto menos a partes iguales. Todo ello, sin embargo, no debe preocuparnos aquí. Lo cierto es que cuando se inicia el siglo VIII y por causas que no es este el lugar de tratar, la Hélade presenta signos de recuperación, por así decirlo. Este renacimiento, a veces solo supervivencia, se expresa de muy diferentes maneras. Mediante un decidido despegue económico, al menos en algunas áreas, por el reinicio de navegaciones a larga distancia, por la reanudación de contactos con el Próximo Oriente, por la aparición de la escritura alfabética, por un incremento demográfico, incluso por la composición de los poemas homéricos, etc. Algunos de estos avances ya se habían producido en el siglo IX y algunos pueden rastrearse incluso hasta el siglo X, aunque no será hasta el siglo VIII cuando la conjunción de todos ellos produzca transformaciones importantes. Iremos viendo cada uno de estos aspectos en las páginas sucesivas, no sin antes apuntar lo relativo y a veces francamente inadecuado de nombrar a las diversas épocas históricas a partir de prejuicios más o menos clasicistas. Así, conceptos como los recién mencionados de siglos oscuros o renacimiento se emplean aquí más por estar consagrados en las periodizaciones al uso que porque yo mismo comparta los juicios de valor que encarnan. 2.2. El inicio del despegue económico. Un factor que muy posiblemente es determinante de buena parte de las transformaciones que se producen en el siglo VIII viene constituido por el despegue económico que experimenta el mundo griego. Las pruebas del mismo parecen ser mejor conocidas que sus verdaderas causas, acerca de las cuales son más las conjeturas que las certidumbres. Y una de esas pruebas viene dada por el auge y la expansión de la cerámica ática. Entre las consecuencias en la mejora de las condiciones económicas parece estar el incremento de la población que en algunas zonas, como puede ser el Ática o la Fócide oriental, parece multiplicarse por 6 en el lapso de una generación. No obstante, si el auge demográfico en esa proporción es algo real, o si, por el contrario, esa impresión obedece a otros hechos, mayor concentración del hábitat, contención del derecho a entierro formal a nuevos grupos, etc., es algo aún no resuelto definitivamente, por lo que no insistiré en el tema. 2.2.1. Auge de la cerámica ática. A partir del último tercio del siglo IX a.C. y los años iniciales del siglo VIII, durante el geométrico medio segundo,
En Atenas se inicia la producción de una cerámica de gran calidad técnica y artística que pronto encuentra importantes mercados en todo su entorno. El auge del estilo se producirá ya durante el siglo VIII y será obra del llamado maestro del Dipilón. Hasta este período la cerámica ática aparece en las Cícladas, así como en Samos y Mileto, y poco a poco va llegando a Creta, así como a otros puntos de Asia Menor como Rodas. Quizá más importante que la propia exportación de la cerámica ática es el hecho de que surge toda una serie de estilos locales que aceptan el lenguaje formal que han desarrollado los artistas atenienses durante el Geométrico Medio, de tal manera que se ha podido hablar, ya para este momento, de la existencia de una auténtica koine artística, es decir, de un lenguaje común que en todos los lugares es aceptado y apreciado. Seguramente estamos asistiendo, a través de la expresión artística e iconográfica promovida por la cerámica ática, a la aparición, tras el lapso de los siglos oscuros, de una franca recuperación de las relaciones entre territorios griegos. Entre las piezas del geométrico medio ático hay algunas cráteras y ánforas, sobre todo, cuyo tamaño, decoración y carácter las han convertido en objetos idóneos para servir como regalo entre notables, y a ello se debe que aparezcan en diversos puntos mediterráneos: Creta, Salamina de Chipre, Amatunte, Samaria, Tiro, Hama, Huelva, a donde han debido de llegar como testimonio de relaciones aristocráticas. Sobre este hecho volveré más adelante, véase 3.2.2. Como he mencionado, será durante el siglo VIII cuando esta producción del geométrico ático alcance sus más altas cotas con el llamado maestro del Dipilón, encuadrable en el geométrico reciente. Es ahora cuando empiezan a aparecer figuras humanas e importantes composiciones sobre grandes recipientes de utilidad claramente funeraria, cráteras y ánforas. El destino de estos recipientes marca el tipo de escenas descritas. Así nos hallamos ante la exposición del cadáver del difunto, prócesis, el traslado del mismo a la tumba, écfora, la celebración de juegos y combates rituales, escenas de lamento, etc. Lo que esta iconografía nos está indicando es la existencia de unos rituales funerarios sumamente complejos y que recuerdan inmediatamente al mundo homérico, sobre el que volveremos más adelante. Sugieren, igualmente, la aparición de unos grupos sociales preeminentes, poseedores del monopolio de las armas y la defensa, al tiempo que económicamente poderosos, que hacen ostentación de esos rasgos en toda una serie de ocasiones, de entre las cuales las más importantes son las vinculadas con el momento de la muerte y todas las ceremonias que se desarrollan en torno a la misma. Véase 2.3.1. Es importante destacar que la producción del maestro de Dipilón parece iniciarse hacia el 750 a.C., aun cuando había habido algunos precursores aún durante el Geométrico Medio desde el 770 a.C. Teniendo esto presente, habremos de preguntarnos cómo se ha producido en Atenas este salto cualitativo puesto de manifiesto por la iconografía de la cerámica, pero también por todo un conjunto de observaciones centradas en el contenido de las tumbas, así como en su misma distribución por el territorio ático. Si podemos adelantar acontecimientos, estaríamos en condiciones de decir que todo ello no es sino manifestación de la constitución de la polis en Atenas a lo largo de la primera mitad del siglo VIII y que la obra del maestro del Dipilón no sería más que la sanción, en el aspecto iconográfico al menos, de este hecho. Tenemos pues dos tipos de informaciones extraíbles de la cerámica ática. Por un lado, indicios evidentes de que desde los últimos años del siglo IX a.C. estamos asistiendo a la reapertura o al empleo cada vez mayor de las rutas marítimas que unen a los diferentes ámbitos helénicos
así como el desarrollo de unos lenguajes iconográficos más o menos comunes. Por otro lado, observamos cómo en torno a la primera mitad del siglo VIII en Atenas, por no ampliar de momento nuestro radio de atención a otras regiones, se están produciendo unas transformaciones de largo alcance. Lamentablemente, el florecimiento del maestro del Dipilón, que representa la aparición de un repertorio iconográfico nuevo y específicamente ateniense, señala el paulatino final de las exportaciones de cerámica ática a aquellos puntos que hasta entonces habían mostrado interés por la misma. Sin embargo, el geométrico reciente ve en Ática, pero no solo en ella, el florecimiento de una serie de estilos locales, algunos de gran calidad, que aparecen en buena parte del ámbito helénico. Si bien es difícil relacionar estrictamente el origen de esos estilos con el inicio de la organización en poleis, porque algunos de ellos surgen en regiones que nunca o solo tardíamente conocerán ese sistema, Beocia, Arcadia, Acaya, Tesalia, Etolia, etc., pueden ser un indicio claro de la positiva incidencia que la reapertura de las comunicaciones ha tenido sobre tales comunidades al introducir nuevos estímulos en esas poblaciones que han determinado ese auge artístico. El interrogante inmediato no puede ser, pues, otro que el relativo a qué es lo que ha ocurrido en el mundo griego a lo largo del siglo VIII que nos permita entender el proceso recién esbozado. 2.2.2 Inicio de las navegaciones oriente. Almina, los fenicios, el alfabeto. Las relaciones entre los distintos ámbitos griegos, atestiguadas ya claramente desde al menos fines del siglo IX, no hubieran sido suficientes por sí solas para explicar el auge del siglo VIII. Era necesario, además de recuperar la intercomunicación dentro del mundo griego, retomar también las relaciones con otros ámbitos extrahelénicos con las que, por otra parte, las poblaciones del Egeo habían estado relacionadas durante la Edad del Bronce. Estas regiones se hallaban en el Mediterráneo oriental, en un territorio privilegiado durante toda la antigüedad, como fue la región sirio-palestina. Ya desde mediados del siglo X, en el sitio de Lefkandi, Eubea, aparecen claros testimonios de relaciones con centros próximo-orientales. Sin embargo, la llegada de comerciantes griegos a estos territorios y la creación de asentamientos estables parecen poder datarse un poco antes del 800 a.C. El centro paradigmático de Almina, en la desembocadura del Orontes, aun cuando parece probado que no fue el único de estos establecimientos, pues pueden citarse entre otros Ras el Basit, Ras ibn Hani, Tel Sukas, Tabat al-Haman, y atestiguarse la penetración de cerámicas griegas a centros del interior como Hama, en todos ellos desde fines del siglo IX y a lo largo del siglo VIII. En Sukas surgió ya en la primera mitad del siglo VII un santuario griego. Es harto probable que los responsables de esta ampliación del ámbito económico del mundo helénico hayan sido los habitantes de la isla de Eubea, incluso sin excluir a griegos de otras procedencias, Cícladas, Chipre. Aun cuando es difícil precisar el estatus de estos centros económicos, parece que no debemos dudar de que en ellos los griegos no disponen de capacidad política plena y que su presencia allí se debe a la benevolencia y al interés de los poderes que controlan la región, tal vez los principados arameos, pronto sometidos a la autoridad asiria, o que incluso tuvo lugar en función de la expansión fenicia. A pesar de reconocer con Graham lo defectuoso del conocimiento arqueológico de Almina, no comparto con él su opinión expresada en un reciente artículo, según la cual viene a negar prácticamente la presencia griega en tal lugar durante los siglos VIII y buena parte del VII. No es este el panorama que nos presentan centros como Tel Sukas,
donde existe un santuario griego desde el 675 a.C., precedido por más de un siglo de frecuentación y establecimiento griego en el lugar. Es en esta perspectiva en la que, seguramente, hay que colocar también al Mina, que por ello mismo puede seguir sirviendo de paradigma de estas tempranas empresas griegas. Sigue siendo dudoso qué artículos podían ofrecer los euboicos a los príncipes sirios, aunque productos derivados de la agricultura, como el vino o el aceite, e incluso esclavos, son los candidatos más probables, pero de lo que no cabe duda es de qué recibían a cambio. Metales en un primer momento y seguramente al tiempo, productos manufacturados que asumirán pronto un evidente papel dentro de las sociedades helénicas de símbolos de poder y riqueza. No obstante, ya volveremos más adelante a hablar del comercio y de los comerciantes. Véase 2.3.2. Si bien los viajes griegos a Siria tuvieron una gran importancia en el desarrollo económico del mundo griego, tampoco fue esta la única vía de relación entre Grecia y Oriente. Tan importante como esta ruta, y en ocasiones más aún, lo fue el permanente vínculo mantenido entre los centros griegos y los comerciantes fenicios a iniciativa, en esta ocasión, de estos últimos. Ya desde mediados del siglo IX se detectan objetos de procedencia oriental, claramente fenicia en algunos casos, en dos lugares en los que, si tenemos en cuenta todo lo anterior, ello no causa sorpresa: Atenas y Eubea. Los hallazgos más importantes han tenido lugar en esta última, concretamente en el sitio de Lefkandi. Allí aparecen cuentas de piedras semipreciosas, joyas de oro, objetos de fayenza, etc., producidos por talleres orientales. Seguramente también son objetos de comercio los metales. No es extraño, habida cuenta de ello, que en los poemas suméricos los fenicios aparezcan como expertísimos comerciantes. Podemos, pues, pensar, retomado lo hasta aquí visto, que Lática y Eubea se convirtieron pronto en importantes centros a los que acudían los comerciantes fenicios en busca de determinados productos: esclavos, plata de las minas del Laurión en Ática, productos de otros lugares en el Egeo, concentrados en Eubea. La contrapartida fenicia venía constituida por los bienes ya mencionados. Es la súbita llegada de riqueza, junto con la necesidad de organizar y estructurar la producción o recolección de los productos demandados por los fenicios, lo que favorece el auge económico y cultural del Ática y de Eubea. Este hecho determina, en el caso de Atenas, el surgimiento de unos círculos de individuos más poderosos económicamente, así como la aparición de toda una serie de personas que elaboran los productos que este nuevo grupo demanda, surgiendo así un artesanado altamente especializado, responsable en buena medida del florecimiento representado por la cerámica ática del geométrico medio. Ese auge económico también favorecería el desarrollo de unas relaciones comerciales promovidas desde Atenas y que afectaban a buena parte del ámbito egeo. La prueba de las mismas sería la ya mencionada expansión de la cerámica ática medio geométrica. Por lo que se refiere a Eubea, si bien también se atestigua para la misma la existencia de relaciones comerciales con el exterior, la principal manifestación que se produce en ella consiste, precisamente, en la creación de Al-Mina y otros centros de intercambio en el Levante, en un claro intento de tomar la iniciativa en unas relaciones en las que hasta entonces habían sido tan solo una sucursal del comercio fenicio. La presencia fenicia en el Egeo también se atestigua en otros lugares como pueden ser Creta, Chipre y Rodas, donde habría, según parece, talleres artesanales fenicios responsables de la elaboración de productos que aunan las tendencias griegas con las desarrolladas en el Próximo Oriente y de las que los fenicios son sus principales transmisores al exterior. Este hecho también lo encontramos en lo que hoy día se considera la primera colonia griega en Occidente, Pitecusa.
Los fenicios son, en buena medida, responsables de la adopción por parte del mundo griego de una serie de nuevas formas artísticas que reflejan las transformaciones económicas que en el mismo se vienen produciendo, entre ellas la introducción de unos elementos que, en combinación con otros de otras procedencias, darán lugar al fenómeno orientalizante sobre el que volveré más adelante. Posiblemente también transmiten al mundo griego el conocimiento de la compleja realidad próximo oriental, del que tal vez harán uso aquellos euboicos responsables del asentamiento en Almina. Su posible incidencia en algunos aspectos más o menos puntuales de los rituales y la religiosidad helénicos ha sido también considerada por los estudiosos en varias ocasiones. Si la acción fenicia sobre el mundo griego del final del siglo IX y el siglo VIII inicial se hubiese limitado solo a estos aspectos, ya podríamos considerarla verdaderamente importante. Sin embargo, la más valiosa aportación fenicia al mundo griego, con serlo también las recién citadas, fue el alfabeto. Véase 5.9. Acerca de la derivación de los alfabetos griegos del fenicio no existen dudas y los propios griegos lo consideraban como un hecho seguro. Es Heródoto V 58. Más problemático es, sin embargo, saber si se produce el surgimiento de un alfabeto griego prototípico del que derivarán todas las variantes conocidas, que no son pocas, o si por el contrario ha habido diferentes adaptaciones en diferentes lugares que darían cuenta de las mencionadas disparidades entre los distintos alfabetos. También en relación con este problema está el del lugar o lugares de origen del alfabeto griego y el del momento en que surge. Por lo que se refiere al lugar de origen, hoy día parece que los epigrafistas tienden a pensar más bien en algún centro de la Grecia propia y no en los pequeños asentamientos helénicos del levante mediterráneo. El alfabeto sería, así, una técnica más de las transmitidas por los fenicios a los griegos a los que ya he aludido. De cualquier modo, el proceso, donde quiera que haya tenido lugar, ha implicado en su momento inicial la existencia de relaciones entre griegos y fenicios lo suficientemente intensas como para permitir a un hablante de griego el conocimiento de la lengua fenicia y su transcripción alfabética hasta el punto de poder aplicar a los sonidos comunes de ambas lenguas los mismos signos, así como ser capaz de utilizar los signos que representaban sonidos fenicios sin equiparación en griego para expresar sonidos propiamente helénicos. Naturalmente, eso mismo podría haberlo realizado un fenicio hablante a condición asimismo de conocer perfectamente la lengua griega. En cualquiera de ambas posibilidades, el tipo de contacto establecido entre griegos y fenicios ha debido de ser realmente intenso y prolongado. Acerca de si este proceso recién descrito se ha repetido en varios lugares, dando como resultado la aparición más o menos simultánea de alfabetos griegos en diversas regiones, o si, por el contrario, ha existido un solo lugar de origen desde el cual el alfabeto se ha difundido al resto del mundo griego, las opiniones siguen siendo contradictorias. En favor del primer argumento están las importantes diferencias que separan a los distintos alfabetos. Por el contrario, a favor del segundo hay un hecho trascendental. Todos los alfabetos griegos emplean las mismas 3 letras semíticas como vocales puras y todos malinterpretan las sibilantes semíticas. Los epigrafistas opinan que estos problemas, quizá derivados de una mala comprensión griega de tales sonidos semíticos y que afectan a todos los alfabetos, serían la consecuencia de un origen único para el alfabeto griego y no de la repetición sistémica de ese, entre comillas, error en diferentes centros. Haya surgido, pues, el alfabeto griego en un solo lugar, lo que parecería más probable, o en varios, aquellos territorios donde se conoce una coexistencia estrecha entre griegos y fenicios, son los candidatos idóneos para que en alguno de ellos se haya producido este fenómeno. Entre ellos hay que mencionar Chipre, Creta, Rodas o incluso Eubea. Hay quien incluye también la costa sirio-palestina, pero parece menos probable.
Acerca de la fecha en que surge el alfabeto, también hay debate. Los testimonios más antiguos se datan hacia el 750 a.C. y parece lógico pensar que no existiría desde mucho antes, aun cuando la arqueología puede aportar algún testimonio anterior en cualquier momento. Sin embargo, parece una fecha razonable la primera mitad del siglo VIII o a lo sumo la segunda mitad del siglo IX, si tenemos en cuenta que es en ese periodo cuando se produce la recuperación de los contactos entre el mundo griego y Oriente, y al tiempo cuando en el mundo griego se deja sentir la necesidad de empezar a registrar por escrito aquello que se consideraba de interés y como un elemento más a añadir a la caracterización de los círculos emergentes helénicos para quienes la escritura, junto con el resto de los objetos de lujo importados, constituye un símbolo de prestigio más. El alfabeto griego, pues, surgido quizá tanto en función del comercio cuando de la manifestación de un prestigio social y político, se hallaría por consiguiente al servicio de los círculos dirigentes que expresan en las cortas inscripciones del siglo VIII, en su mayor parte sobre vasos cerámicos, algunos de sus ideales y de sus formas de vida. La reaparición de la escritura en Grecia, después de la desaparición del sistema lineal B, empleado en los palacios micénicos, tendrá una gran importancia en la historia futura de Grecia. Poco después de su aparición, sin embargo, jugó también un papel fundamental. Sirvió para fijar por escrito y permitir la inmovilización y la transmisión de buena parte del acervo de leyendas que hasta entonces, y por medio orales, habían garantizado a los griegos el recuerdo de su pasado. Quizá los poemas homéricos no fuesen los primeros relatos puestos por escrito, pero en el estado actual de nuestros conocimientos sí constituyen el testimonio más antiguo de la literatura griega y por consiguiente también la prueba más antigua del empleo de ese nuevo sistema de escritura con fines literarios. 2.2.3 El reflejo en los poemas homéricos y en Hesíodo. Humanización de la religión. También sobre el carácter de los poemas homéricos existe una amplia disputa centrada en aspectos como la época de su composición y su autor, en la situación que describen, etc. No entraré aquí en detalle en la llamada cuestión homérica, aunque sí haré referencia a algunos aspectos que conviene no perder de vista. En primer lugar, es un hecho incontrovertible que la Ilíada y la Odisea no pueden incluirse dentro de la literatura historiográfica. Son, por el contrario, largos poemas épicos sujetos a las leyes de la versificación y con una atención absoluta a la medida del verso y al ritmo del mismo. Pero por otro lado, lo que pretendidamente describen son unos acontecimientos de cuya existencia nadie dudaba en Grecia, la guerra de Troya y el regreso de Odiseo. Tenemos, pues, ya una primera dificultad para valorar correctamente estas obras. Lo que para nosotros no es más que un relato épico, de gran importancia sin duda por su extensión, su antigüedad o sus informaciones, para los antiguos griegos es el relato más o menos embellecido por el arte poético, pero sustancialmente fidedigno, de unos remotos episodios de su historia. Además, es un auténtico código de comportamiento y un paradigma digno de imitación, y por si fuera poco, presenta una visión del mundo real y del no observable, el ámbito de los dioses y el de los muertos, que convierte a los dos poemas en algo así como un compendio de situaciones con las que puede enfrentarse el hombre. En segundo lugar, y ya pensemos que Homero ha existido en realidad o no, parece evidente que la base sobre la que se construyen los poemas homéricos son las narraciones que los aedos y rapsodas iban relatando de sitio en sitio y que eran transmitidas oralmente de generación en generación. Ciertamente esta observación, admitida en general hoy en día, implicaría un punto de partida para esta transmisión oral y, al tiempo, la presencia de sucesivas modificaciones en la misma de acuerdo con las circunstancias del momento y con la propia maestría del aedo. De tal modo, podríamos pensar que el origen de tal tradición podría hallarse en la misma época en la que pretendidamente suceden los acontecimientos relatados, es decir, en los últimos momentos del período micénico,
debiendo haberse desarrollado la tradición homérica a lo largo de los siglos oscuros. Parece también obvio que a lo largo del tiempo las sucesivas generaciones de aedos van modificando el contenido del poema a fin de desplazar aquellos elementos que ya no eran fácilmente comprensibles por los oyentes, sustituyéndolos por datos tomados de su propia realidad circundante y por ello susceptibles de una mejor comprensión por los contemporáneos. Pero esto requiere, asimismo, que en cualquiera de las etapas que pudiéramos considerar desde el punto de vista teórico, el relato, que en todo caso sigue refiriéndose a episodios acaecidos en un paso cada vez más remoto, no sea fácilmente comparable con esa época de la que el rapsoda extrae sus informaciones. Se impone, por consiguiente, el enmascaramiento literario de esa realidad, lo que dificulta grandemente el conocer qué es lo que realmente procede de la observación del mundo contemporáneo y qué es lo atribuible a la inventiva artística del poeta. Como decía anteriormente, la puesta por escrito de los poemas homéricos implica la fijación definitiva de una parte de esa tradición. Sin querer pronunciarme acerca de la existencia de Homero, lo que sí creo que puede afirmarse es que tanto la Ilíada como la Odisea recogen solo una parte de todas las tradiciones troyanas que debían de estar circulando por el mundo griego. También creo que puede decirse que ambas obras no resultan de la simple yuxtaposición de episodios inconexos, sino que ha existido una auténtica elaboración de cada uno de los temas con el fin de crear dos obras con una personalidad definida. Creo por ello que podemos afirmar que la Ilíada y la Odisea han sido compuestas por sendos autores y no han resultado de una combinación casual de episodios. Naturalmente, buena parte del material épico que circulaba por la Hélade y que, indudablemente, siguió circulando tiempo después, no fue empleada en la configuración de los dos poemas. Eso implicó un trabajo de selección, de elaboración de un argumento y de una trama, de desarrollo de unos personajes, de creación o construcción de un relato con unos momentos de clímax, seguidos de sus correspondientes anticlímax, etc. Los poemas son, a pesar de sus problemas, lo suficientemente coherentes y articulados como para no ver tras los mismos la mano y la mente de auténticos artistas. Teniendo presente el desarrollo previamente mostrando, surge, por fin, otra cuestión. Habida cuenta de que la tradición homérica ha estado en modificación constante desde el momento en que se producen los episodios hasta aquel en el que son definitivamente fijados por medio de la escritura, ¿de qué momento histórico proceden los datos que nos encontramos en los poemas y que han sido utilizados, más o menos alterados, para dar la idea de un mundo pasado y remoto? Nuevamente las opiniones son opuestas. En general, hoy día nadie admite que los poemas reflejen la situación vigente en la época micénica, puesto que el desciframiento de los textos escritos en lineal B ha mostrado que aquel mundo poco tiene que ver con la situación presente en la Ilíada y en la Odisea, por más que haya elementos aislados que correspondan a aquel período. Es también difícil pensar con Finley que los poemas retoman la situación de los siglos oscuros en torno al siglo IX, puesto que no tiene en cuenta precisamente las modificaciones que la transmisión oral impone. Aquellos que quieren ver en ellos un compendio inconexo de datos procedentes de muy diversas épocas, de todas aquellas en las que se desarrolló oralmente la tradición, por ejemplo, Sherratt, 1990, tampoco valoran los cambios seguramente bastante rápidos que nuevas situaciones impondrían sobre el reflejo poético de la realidad introducido en los poemas. Lo más probable en el estado actual de nuestros conocimientos es que la composición de la Ilíada y la Odisea, tal y como hoy las conocemos, no sea muy posterior al desarrollo de la escritura e incluso podríamos aventurar que fue precisamente la aparición de la misma la que aceleró o determinó esa composición. Por todo ello, habría que pensar que las tradiciones orales empleadas por él o los autores de la Ilíada y la Odisea para escribir tales obras fueron las que estaban recitándose, seguramente en Jonia, en la segunda mitad del siglo VIII, posiblemente en torno a su último cuarto. En último lugar, Morris, 1986.
Consiguientemente, la situación que los poemas reflejan, modificada y alterada a fin de dar la impresión de describir un período pasado, no es otra que la de la mencionada época, segunda mitad del siglo VIII, por más que puedan existir datos e informaciones procedentes de épocas anteriores que, en forma más o menos enquistada, hayan sobrevivido a las modificaciones impuestas por la transmisión oral. Una postura de este tipo es ciertamente más positiva que la que considera que los poemas son una amalgama de situaciones procedentes de épocas diversas y que, por consiguiente, no representan a ninguna en concreto. Hooker, 1989, en último lugar. Hecho que desconoce los mecanismos de transmisión oral tal y como los ha delineado Morris. Los poemas homéricos, sin embargo, como hemos aclarado anteriormente, no son una obra historiográfica y su función no es describir la situación de la época en la que son recitados, sino por el contrario, el período de la guerra de Troya. Ello ha servido para que haya quien piense que es tarea inútil tratar de describir una sociedad homérica, ya que lo que podríamos entender bajo ese nombre no sería más que el producto de la fantasía poética de un Aedo o de una larga serie de ellos. Si bien hay en estas apreciaciones algo de verdad, no es menos cierto que, a falta de otras fuentes de información, los poemas homéricos son casi el único testimonio de cómo pudo haber sido el mundo griego de la última parte del siglo VIII. La tarea del historiador será, naturalmente, tratar de extraer de esas ficciones poéticas que son la Ilíada y la Odisea aquellas informaciones correspondientes al momento de su composición en las que ha podido basarse el autor para elaborar su visión del pasado heroico. Ello nos proporcionará, si no la imagen de una sociedad homérica, sí al menos algunas de las claves que movían a los griegos del siglo VIII. Pero en esta búsqueda no estamos solos. Disponemos igualmente del testimonio y de la obra de un contemporáneo, tal vez algo más joven que el o los compositores de los poemas homéricos. Llamémosle simplemente por comodidad y sin prejuzgar nada sobre su realidad o no, Homero. Hesíodo, cuyo mundo es muy próximo a aquel del que se ha servido Homero para retratar a los combatientes en Troya, si bien su perspectiva es algo diferente. Hesíodo era hijo de un campesino procedente de la ciudad de Cime, en Eolia, que se trasladó en busca de mejores condiciones de vida a Ascra, en Beocia. Allí vivió Hesíodo prácticamente toda su vida, si hemos de creer su propio testimonio. A partir de otra información que también aporta, podemos tratar de aproximarnos más a su época. En efecto, dice que la única ocasión en que se embarcó fue para asistir a las celebraciones Atla en honor del rey Anfidamante de Calcis. Se ha pensado tradicionalmente que este personaje habría muerto durante la llamada Guerra Lelantina, ver Plutarco, sobre la que volveré más adelante. En todo caso, parece que puede situarse el momento de su florecimiento en torno al 700 a.C. Hesíodo compone dos obras fundamentales, la Teogonía y Los trabajos y los días, así como otros poemas de los que solo se conservan fragmentos. Si de la segunda de sus composiciones podemos extraer valiosas informaciones acerca de las condiciones de vida de los contemporáneos de Hesíodo, así como del nivel técnico alcanzado, de los procedimientos agrícolas y náuticos, de la organización política, etc., que aprovecharemos en los siguientes apartados, la teogonía se centra exclusivamente en el ámbito de lo divino. Es, sin embargo, a ella a la que prestaremos atención aquí. Véase 3.4.2. A diferencia de otras religiones del mundo antiguo, en la griega no hay libros sagrados, no hay revelación, no hay una clase sacerdotal especializada, no hay, en definitiva, ningún dogma unívoco. Las relaciones de los dioses entre sí y de ellos con los hombres se hallan expuestas en forma de relatos que describen ya sea simples episodios, ya temas y ciclos más amplios a los que podemos denominar mitos. La transmisión de estos mitos se ha realizado, obviamente, de forma oral desde los siglos oscuros
y de esta forma llegan hasta la época de Homero y Hesíodo y van a ser ellos quienes, sin ser profesionales de lo religioso, van a intervenir en el modo en el que se va a producir su transmisión a la posteridad y al hacerlo van a contribuir a definir durante siglos algunos de los rasgos más característicos de la religión helénica. En otro orden de cosas, podemos decir que los círculos dirigentes de los distintos territorios que componen el mundo griego han ido desarrollando a lo largo de los citados siglos oscuros toda una serie de mitos que vinculan a sus familias a los antiguos héroes cuyas gestas son descritas en la tradición épica y a partir de ellos a los dioses. Hay por consiguiente una gran diversidad de mitos y tradiciones, en muchas ocasiones referidos a los mismos protagonistas y que, de haber sido comparadas, como lo serían en su momento, habrían revelado profundas contradicciones. Debemos aclarar, puesto que su importancia es grande, que estos dioses son plenamente antropomorfos y comparten con los humanos todos sus vicios y sus virtudes. Simplemente son más poderosos y son inmortales, pero se hallan también sujetos a las leyes inmutables del destino. Este cúmulo de tradiciones, cuyo desarrollo corre paralelo al de la tradición oral épica, se entremezcla, como era de esperar, con esta última. Así, en los poemas homéricos encontramos una profunda interrelación entre el nivel de los dioses y el de los hombres. Las alusiones a mitos determinados son constantes, los propios episodios derivados de la guerra darán lugar a nuevas elaboraciones míticas, los mismos protagonistas se hallan emparentados, por lo general en primer o segundo grado, con algún dios del que deriva toda su familia, etc. Naturalmente, Homero no ha recogido todas y cada una de las tradiciones circulantes en el mundo griego, del mismo modo que no ha relatado todo el desarrollo de la guerra de Troya, ni todos los avatares de todos los héroes homéricos en sus respectivos retornos, a sus correspondientes patrias. Homero ha seleccionado los temas míticos del mismo modo que ha seleccionado los eventos generales que iban a ser objeto de su relato. Esta selección, limitada a las exigencias de la narración, libera a Homero de preocupaciones ulteriores acerca del origen de los dioses y los hombres, de sus relaciones de parentesco, de sus atribuciones concretas, etc., salvo en aquellos aspectos en los que alguna observación al respecto resulta totalmente necesaria. Hay que pensar, por consiguiente, que el concepto que los griegos del siglo VIII tenían acerca de estos temas ni ha quedado reflejado en los poemas, ni, por supuesto, se limita a lo que los poemas contienen. Con ello quiero salir al paso de una idea más o menos extendida, en el sentido de que la religión homérica se presenta como algo sin estructurar y que será necesaria la labor de Hesíodo para alcanzar tal ordenación. Considero errónea esta interpretación por los motivos anteriormente expuestos. A partir del argumento negativo de los poemas homéricos, no podemos concluir, pues, que los griegos no tuvieran ningún tipo de representación o imagen referida a los orígenes de los dioses y del mundo en general. Por el contrario, hemos de afirmar que no era imprescindible para el desarrollo del relato el incidir excesivamente en este tema. Como consecuencia de todo lo anterior, hay que pensar que los griegos han recibido por vía oral y junto con los relatos que se hallan más estrechamente referidos a las relaciones entre dioses y hombres, toda una serie de informaciones relativas al propio origen de los dioses y del mundo. Sería difícil afirmar si, por lo que se refiere a estas últimas, las diferencias de conjunto eran mayores o no que entre aquellas que vinculaban de forma más estrecha a dioses y hombres. De lo que no cabe duda es de la incidencia de toda una serie de factores en el desarrollo en uno u otro sentido de la tradición, pertenencia a distintas comunidades étnico-lingüísticas, dorios, jonios, eolios, etc., incidencia de las migraciones, desarrollo de tradiciones político-religiosas diferentes, etc. Sobre este trasfondo hay que colocar la teogonía de Hesíodo. Si se quiere, y desde un punto de vista extremo, podría atribuírsele a Hesíodo el único mérito de haber puesto por escrito algo que ya formaba parte del legado cultural de todo el mundo griego, como podía ser el relato de cómo fueron surgiendo los dioses y de esta manera conformando el mundo. Si solo le reconociéramos esto, ya sería grande su mérito. Naturalmente, la teogonía es algo más por el hecho fundamental de que tras la organización que establece Hesíodo hay un evidente principio director.
Como han puesto de manifiesto los especialistas en la obra de Hesíodo, en la teogonía se hallan reunidos o simplemente aludidos varios sistemas cosmogónicos originariamente independientes que dan cuenta seguramente del proceso de conformación de la tradición mítica respectiva. Sobre este panorama, Hesíodo elabora su propio esquema que, si se caracteriza por algo, es ante todo por su coherencia. Posiblemente Hesíodo ha hecho gala de un gran eclecticismo en la composición de su teogonía, introduciendo en un esquema, tal vez elaborado por él mismo, a todo el conjunto de divinidades primordiales, divinidades alegóricas, dioses y héroes que pululaban por las diferentes tradiciones y cosmogonías difundidas por el mundo griego. Lo más probable es que la versión que ejecuta Hesíodo no corresponda a las creencias generalizadas en algún lugar concreto de la Hélade, pero la ventaja de la misma es, precisamente, su coherencia y el carácter integrador de su teogonía. En una religión sin dogmas de fe, como la griega, podría ser tan aceptable una versión como otra, siempre y cuando en la nueva apareciesen personajes y figuras ya conocidas. Por ello mismo, no es de extrañar que en la teogonía de Hesíodo, como por otro lado en los poemas homéricos, se hayan detectado semejanzas que no pueden ser casuales, con mitologías próximo-orientales que han podido llegar a Grecia junto con el resto de elementos culturales que en esos años de tránsito del siglo VIII al VII afluyen en abundancia considerable de la mano de los fenicios y de los propios navegantes griegos a Oriente. C. Survinu Inwood demostró en un interesante artículo aparecido en 1978 y, en mi opinión, no excesivamente valorado, que en las divinidades griegas coexistían dos niveles diferentes, por un lado el local y por otro el panhelénico, ambos consecuencia del proceso de desarrollo de la religión griega durante los siglos oscuros. Fueron elementos como los santuarios y la literatura, los poemas homéricos, los que contribuyeron a forjar la imagen panhelénica de las divinidades griegas. Desde mi punto de vista, por consiguiente, la importancia de la elaboración hesiódica ha sido trascendental al sistematizar, por vez primera en el mundo griego, toda una serie de viejas concepciones religiosas y dotarlas de una personalidad coherente dentro de esta nueva tendencia que se percibe en todos los aspectos del mundo helénico durante el siglo VIII. Así, la contribución de Hesíodo en la elaboración de la religión griega ha sido seguramente mucho más importante que la de Homero, puesto que en los poemas a este último atribuidos no hay intento alguno de sistematizar lo que eran las creencias que cualquier griego pudiera admitir, sino una serie de datos, en su mayor parte anecdóticos, de la personalidad de tal o cual divinidad. Pero la teogonía de Hesíodo, además de ser un relato centrado en el mundo de los dioses, tiene otra lectura que también resulta interesante desde mi punto de vista. Es la lectura social, que la hace profundamente original, a pesar de que, como apuntaba anteriormente, pueden rastrearse en ella elementos tomados de los relatos míticos del Próximo Oriente. Hay en la elaboración del autor Beocio una coherencia, un orden, un principio de autoridad justa que para sí hubieran querido los contemporáneos del autor o el propio Hesíodo, que en un pasaje justamente célebre de su otra obra, Los trabajos y los días, versículos 263-264, arremete airado contra los reyes devoradores de regalos, que emiten juicios injustos y se dejan influir fácilmente por el beneficio material inmediato. Ante esta situación reacciona Hesíodo con las únicas armas de que dispone, su pluma y su inteligencia, disfrazada esta última de inspiración divina. Con ella se elabora un mundo de los dioses que pretende ser no el reflejo de lo que acontece en la tierra, como si lo fue el Olimpo homérico, sino por el contrario, el ideal que debería inspirar la vida en la tierra de los hombres mortales, una vida que el propio Hesíodo define con sombríos tintes. Dice: ningún reconocimiento habrá para el que cumpla su palabra, ni para el justo ni el honrado, sino que tendrán en más consideración al malhechor y al hombre violento. La justicia
Estará en la fuerza de las manos y no existirá pudor. El malvado tratará de perjudicar al varón más virtuoso con retorcidos discursos y además se valdrá del juramento. La envidia murmuradora, gustosa del mal y repugnante, acompañará a todos los hombres mortales. En efecto, Hesíodo, al entronizar a la justicia, Dike, como el paradigma y el ideal al que dioses y hombres deben tender, y al hermanarla con eunomia, el buen gobierno, y con Eirene, la paz, y al hacer de todas ellas hijas de la costumbre hecha norma, Themis, y de Zeus, garante, además del correcto cumplimiento por dioses y hombres de sus preceptos, ha avanzado enormemente en el camino hacia la creación de un nuevo orden social. La oposición clásica entre Themis y Dike es ya observada por Hesíodo, que la resuelve concibiendo a la segunda como un perfeccionamiento de la primera, merced a la intervención de Zeus. Estamos, sin embargo, adelantándonos a lo que a continuación vamos a ver. 2.3. La situación social en Grecia. La sociedad griega del siglo VIII a.C. se articula en torno a dos grupos principales. Por un lado, los aristócratas, que poseen el monopolio del poder político, legislativo, judicial, religioso y sobre todo económico. De ellos depende el gobierno de la comunidad, bien en forma colegiada, bien a través de un rey, Basileus. Por otro lado, el grupo que podemos definir como no aristócratas, sin ahondar por el momento en sus peculiaridades y características. Hay que añadir, por ende, que dicha estructura preexiste a la verdadera configuración de la polis, a la que aludiremos en un apartado ulterior, al tiempo que caracteriza los primeros estadios de dicha polis. Por consiguiente, serán tales estructuras las que contribuyan a formar los primeros estados griegos post-micénicos, al tiempo que el cambiante marco de las relaciones entre los miembros de los diferentes grupos entre sí y con los que integran los restantes será lo que caracterice los primeros siglos de esta nueva experiencia histórica que conocemos como el mundo de la polis griega. 2.3.1 Reyes y aristócratas. Las peculiares condiciones que habían caracterizado el desarrollo en Grecia durante los siglos oscuros y en las que no entraré en detalle aquí, habían favorecido el auge de una serie de individuos que, entrelazados por vínculos familiares y basando su creciente poder en la posesión de la tierra, aparecerán en el siglo VIII, cuando disponemos de la información que nos brindan los poemas homéricos al frente de la comunidad. A estos individuos les llamaremos con el término de aristócratas y, preferiblemente, por el ser el que ellos mismos generalmente emplearon, con el de aristoi, literalmente los mejores. Aparte de por otros rasgos, a los aristoi se les distingue por su pertenencia a familias, gene, que se vinculan a antepasados ilustres, ya sean dioses o héroes, y por su evidente aspiración a papeles dirigentes dentro de esa comunidad, sobre la base, ante todo, de ese privilegio hereditario no exento de cierto matiz religioso. Son diotrefeis, alumnos de Zeus, del que deriva el mismo hecho de ser aristócratas. Naturalmente, junto a ese factor influyen varios otros, entre ellos la riqueza es el más importante. En efecto, es su posesión o control de la mayor parte de las tierras o de las más fértiles, así como la disponibilidad de abundante ganado, bueyes, ovejas, cabras, cerdos, lo que les garantiza un nivel de vida elevado, al tiempo que les aporta una serie de recursos suplementarios a los que sabrán dar usos diversos, especialmente en forma de regalo, doron, claramente un procedimiento de redistribución de la riqueza que permite la consolidación de relaciones basadas en el don contra don. Todo ello es lo que constituye su casa en sentido amplio, su oikos.
será este el factor principal, de modo que su familia en sentido estricto, sus genos, se halla subsumida dentro de este ámbito más amplio. La disponibilidad de excedentes les permite al tiempo contar con la ayuda de otras personas que, bien a cambio de un salario, cetes, bien porque forman parte de las propiedades del Aristós, desarrollan para él todos los trabajos manuales relacionados con el cultivo de las tierras o con el cuidado del ganado. Esta circunstancia hace que este grupo de individuos, liberados de la atención perentoria a su propia supervivencia y pudiendo hacer uso de los beneficios de la actividad agrícola, desarrollen otro tipo de actividades. De todas ellas, es la guerra la más frecuente y la que, en cierta medida, caracteriza a estos aristoi. La guerra, entendida tanto en su función de defensa de los intereses de la comunidad, cuanto como medio de medir la propia fuerza física, pero también la habilidad y destreza del sujeto y del grupo al que pertenece, situará en posición preeminente a este grupo social y a cada uno de sus miembros. La propia ritualización de la guerra, que exige el combate personal entre enemigos de estatus semejante, precedido por la presentación y enumeración de los propios méritos, incide claramente en este mismo sentido. El exclusivismo del grupo se manifiesta tanto en la tendencia endogámica manifestada en el mismo cuanto en el desarrollo de toda una serie de instituciones, como el hospedaje y el simposio, a las que más adelante me referiré, que consagrando la solidaridad aristocrática más allá de los límites de la propia comunidad, garantizará su predominio a todos los niveles. Es, pues, en este conjunto de individuos en quienes reside el gobierno de las comunidades helénicas, posiblemente desde el momento en que la descomposición del sistema palacial micénico dejó a las aldeas como únicas células sociales y económicas del mundo griego. Al constituirse la polis mediante la agregación de tales aldeas, es de este grupo dirigente de donde surge el basileus, el rey, términos que utilizaremos indistintamente, si bien hemos de señalar que los reyes en Grecia y en este período no asumirán prácticamente ninguna de las connotaciones que en otras culturas y otros momentos suele asignarse al término y a la institución que representa. La realeza en Grecia pasa a lo largo del siglo VIII por un período de profunda transformación, aun cuando el proceso no es uniforme ni sincrónico en todo el mundo helénico. No obstante, puede decirse, en líneas generales, que en este momento se produce el paso de una realeza hereditaria, cuyo carácter definiremos a continuación, a una realeza magistratura o una simple sustitución del rey por magistrados que realizan sus antiguas funciones. Una excepción significativa en este proceso es Esparta, en donde, además de conservarse los reyes con poderes efectivos hasta bien entrado el clasicismo, existe una doble realeza, encomendada a dos familias diferentes, los Agiadas y los Euripóntidas. Lo habitual, sin embargo, es que la realeza vaya diluyéndose en la mayor parte de las poleis, puesto que este hecho parece haber tenido lugar de forma pacífica y sin que haya constancia en la mayor parte de los casos de cómo y de qué manera se ha producido el tránsito, deberemos concluir que la supresión o la transformación de la realeza no ha afectado sustancialmente a las estructuras de poder existentes. Ello tiene que deberse forzosamente al peculiar papel que la realeza asumía en esta época crucial para el desarrollo de la polis griega. Quizá no esté de más traer aquí un texto de Aristóteles donde se encuentra resumido ese proceso. Dice Aristóteles en Política: los primeros reyes llegaban a hacerlo con el consentimiento de los demás y transmitían la realeza a sus descendientes por haber sido bienhechores del pueblo en las artes o en la guerra, o por haber reunido a los ciudadanos o haberles dado tierras. Ejercía su soberanía en los asuntos de la guerra y en los actos de culto que no requerían sacerdotes y además actuaban como jueces en los juicios. Desempeñaban su función unos sin juramento y otros con él.
Este consistía en levantar el cetro. En los tiempos antiguos, los reyes ejercían su autoridad continuamente tanto en los asuntos de la ciudad como en los del campo y en los exteriores. Después ellos mismos abandonaron algunas de sus funciones, otras se las arrebataron las multitudes y en una ciudad solo dejaron a los reyes los sacrificios tradicionales, y allí donde todavía podía hablarse de realeza, conservaron únicamente la dirección de las guerras extranjeras. Para comprender el carácter de la realeza del alto arcaísmo, debemos partir de la constatación del carácter del basileus como primus inter pares, siendo sus iguales, obviamente, los aristoi. Otro hecho que debemos mencionar es que si bien la figura del basileus aparecerá rodeada de una serie de privilegios, la realeza o basileia no radica exclusivamente en el basileus, sino en el conjunto de nobles que le rodean, asesoran, apoyan y refrendan y que en los poemas homéricos reciben, en cuanto órgano colectivo, el nombre de basileis y que estructurados en un consejo, boulé, gerousia, son solidarios con el basileus en la toma de decisiones y corresponsables del mismo. Uno de los rasgos que diferencia al rey del conjunto de los basileis es su carácter vitalicio y hereditario, algo que por otro lado no debe sorprender si recordamos que el prestigio de los aristoi, en cuyo grupo el propio basileus se incardina, deriva ante todo de la transmisión hereditaria de su calidad de tales, así como de los bienes materiales y espirituales anejos a su condición. Sin embargo, el basileus no debe su nombramiento al conjunto de los notables, sino que el mismo se produce como consecuencia de la pertenencia a aquella familia que tradicionalmente ha asumido la realeza, posiblemente por deseo o aquiescencia de los dioses. Como decíamos anteriormente, el rey goza de una serie de privilegios, gerea, inherentes a su persona y a su cargo, y que van desde el recibir una parte privilegiada en el reparto de los botines de guerra hasta el derecho a exigir y reclamar regalos como contrapartida a la protección que ejerce sobre la comunidad, pasando por el desempeño de toda una serie de funciones religiosas, diplomáticas, militares o judiciales. Igualmente dispone de un temenos o tierra a él confiada, bien económico y de prestigio a un mismo tiempo. En estos privilegios se aproxima siquiera remotamente a la posición del Wanax micénico y que, quizá por ello, en cierto modo como pervivencia o como recuperación de carácter casi arqueológico, en los poemas homéricos, algunos reyes especialmente importantes son llamados con el ya viejo título de Anax. En los textos posteriores, sin embargo, será basileus la única palabra empleada. No deja de ser seductora la opinión expresada recientemente por Masakaris Ainian, según la cual el carácter ciertamente sacerdotal de estos basileis haría que su residencia actuase como lugar de culto y que, al decaer la monarquía y surgir el templo exento, quizá a partir del segundo cuarto o la mitad del siglo VIII, el mismo retomaría la misma estructura que este palacio tenía, a saber, la construcción de planta absidal. En la toma de decisiones, el rey se halla asesorado por su consejo de notables, gerousia, boulé o similares, que con él comparten esos privilegios, gerea, consustanciales con la realeza, así como el honor time de la misma. Los asuntos son discutidos y aunque la última palabra corresponde al rey, raras veces éste desoirá los consejos que aquellos le han dado. Tomado el acuerdo pertinente, será el rey, rodeado de su consejo, quien personalmente o a través de un heraldo dará a conocer el mismo al resto de la comunidad, reunido al efecto de en asamblea, que no tendrá oportunidad alguna, aparte de los murmullos, el griterío o la aclamación, de hacer patente su opinión al respecto. El texto de Aristóteles que antes he transcrito afirmaba que la realeza le fue concedida a aquellos que habían beneficiado a los ciudadanos en las artes o en la guerra, y quiero detenerme ahora en este aspecto con un cierto detalle. No cabe duda de que aquí nos hallamos ante dos posibilidades de interpretación, dependiendo del punto de vista adoptado.
Desde la propia visión homérica, esto es, aristócrata, la justificación de la existencia del rey y de los aristoi se halla, ante todo, en los beneficios que pueden rendir a la comunidad. De entre ellos, sin duda, el más importante es el de defenderla frente a cualquier enemigo. Es, pues, el monopolio de la fuerza una de las razones, como apuntaba anteriormente, que explicaban el auge social de este grupo de individuos que tienen como ocupación primordial la guerra. Esta actividad, por otro lado, es la que les permite expresar su arete, su valor en el combate, al tiempo que su excelencia moral. Pero, analizando el tema con objetividad, no podemos dejar de observar que esta explicación no es más que la superestructura ideológica que enmascara la dominación económica y, consiguientemente, sociopolítica que este grupo ejerce sobre el resto de la comunidad y que encuentra en el monopolio de la fuerza por parte del mismo su mejor instrumento de control, tanto desde un punto de vista meramente físico como ideológico, al presentarse esta dedicación a la guerra no como utilizable contra los no aristócratas, sino en defensa de los mismos. A cambio de esa protección que brindan, tienen derecho a sus privilegios, jerea, y honores, timai, cuya materialización práctica ya hemos enumerado. El basileus, además de ellos, tiene derecho a un témenos, es decir, una concesión de tierra, un regalo por parte de la colectividad como contrapartida a la protección que como rey ejerce sobre ella. El ideal que aquí subyace es claramente el del mutuo beneficio, si bien el provecho que cada grupo implicado obtiene no es, obviamente, igual, puesto que consagra la posición rectora de unos frente al estado de sumisión y agradecimiento de otros. El reparto de la tierra. Ni qué decir tiene que en el momento en el que esa situación, por las razones que sea, se modifique en lo más mínimo, el equilibrio social, ya precario en el mundo a que aluden los poemas homéricos, se desmoronará irremisiblemente. Un factor que contribuirá grandemente al desencadenamiento de ese proceso será la cuestión del reparto de la tierra, consecuencia probablemente de una situación ya iniciada durante los siglos oscuros, si no ya en época micénica. La primitiva aldea, compuesta por aquellos que cultivan sus propias tierras o tienen asignadas tierras comunales, cuestión aún no definitivamente aclarada, se va convirtiendo en una comunidad en la que una serie de familias va haciéndose, poco a poco, con el control de esas mismas tierras. Poco importaría a efectos prácticos que si es cierto que las tierras eran inalienables, otra de las cuestiones aún no resueltas satisfactoriamente, más que de acaparación de las tierras en pocas manos, debamos preferir el término más aséptico de control. En cualquier caso, uno de los factores que contribuyen a la emergencia de los grupos aristocráticos es precisamente su éxito en esta empresa de acaparamiento de tierras y ganados y eventualmente en el sometimiento de parte del campesinado, pequeños propietarios o no, que previamente habían explotado las mismas. Poco importa asimismo que este proceso no implique siempre la reducción a un estado de semiservidumbre de ese campesinado desde el punto de vista jurídico. En la práctica, sus posibilidades de promoción eran prácticamente nulas. Otro factor contribuye también a agravar la situación derivada de un reparto de la tierra a todas luces problemático y es la división sucesiva de la propiedad, testimonios del cual encontramos tanto en Homero como en Hesíodo. Dice Hesíodo en Trabajos y Días: sus hijos de Cástor y de Creta, soberbios y altivos su caudal, dividieron en lotes y echaron las suertes. Una casa dejáronme a mí, poco más. Perdón, esto lo dice Homero en Odisea. Y Hesíodo: pues ya repartimos nuestra herencia y tú te llevaste robado mucho más de la cuenta, lisonjeando descaradamente a los reyes, devoradores de regalos, que se las componen a su gusto para administrar este tipo de justicia. Dentro de familias no excesivamente acomodadas, esta práctica podía suponer, en el tránsito de pocas generaciones, el empequeñecimiento progresivo de la tierra cultivable
con las consecuencias de ello derivadas, entre las que se encuentran el endeudamiento y, más adelante, la pérdida de la tierra a manos de los poderosos. En cualquier caso, el surgimiento de tensiones sociales y la aparición de individuos desposeídos son situaciones a las que habrá que ir hallando respuestas a medida que se vayan produciendo. Los ideales homéricos y la recuperación del pasado. Antes de pasar a otro punto, creo que es este el momento de hacer referencia a un rasgo del comportamiento de los grupos aristocráticos griegos de suma importancia para comprender su universo ideológico y, ulteriormente, para adentrarnos en la cuestión de las relaciones que establecen con los restantes grupos sociales. Tal y como hemos afirmado, los poemas homéricos nos sirven a nosotros para intentar reconstruir lo que pudo ser el mundo en el que los mismos fueron definitivamente compuestos y puestos por escrito. Pero, de la misma manera, tanto la tradición épica en su conjunto, cuanto los mismos poemas homéricos, en la forma en que los conocemos, estaban destinados ante todo al público contemporáneo y de forma muy especial a aquellos reyes y Aristoi que se veían reflejados en los héroes que combatieron ante Troya y que protagonizaron luego largos nostoi. Por ello mismo, las imágenes con que los poetas adornaban sus relatos despertaron entre sus oyentes contemporáneos un claro deseo de emulación, cerrándose así esta especie de gran círculo. En efecto, la situación contemporánea servía de base factual para que el poeta, enmascarando de forma más o menos evidente esa realidad, recreara épocas remotas. Del mismo modo, esa reconstrucción embellecida y por ello mismo ajena en cierta medida a esa misma sociedad, se convertía en el paradigma de lo que aquellos tiempos heroicos habían representado. Los Aristoi del siglo VIII y también los de momentos anteriores, pues de forma bastante consciente, van a intentar imitar en su vida contemporánea aquello que es característico en los héroes de la epopeya. Si no temiera que se me malinterpretara, me atrevería a comparar esa situación con aquella por la que atraviesa nuestro Don Quijote cuando, después de haber leído muchos libros de caballerías, acaba por asumir ese mundo novelesco, fruto de la más o menos desaforada imaginación de sus autores. El resultado de todo ello es que, además de los rasgos que caracterizan a las aristocracias del siglo VIII y a los que he aludido con anterioridad, he de mencionar como elemento añadido y digno de valorarse lo que esta imitación más o menos fidedigna tiene de recuperación de un mundo heroico ya periclitado, pero que, por esta misma circunstancia, es considerado como algo aún vivo y del que pueden extraerse importantes enseñanzas. Las consecuencias que este hecho tiene en la elaboración de la política parecen evidentes. Si bien más adelante volveré sobre el tema de las recuperaciones, avanzaré aquí que entre las mismas hallamos tanto aspectos referidos al propio ritual funerario cuanto a la misma caracterización del Aristós dentro del entorno social en el que se mueve. La prueba de ello, al menos en el caso ático, podemos verla en la producción del Maestro del Dipilón, cuya actividad se inicia, como indicaba en páginas precedentes, hacia el 750 a.C., es decir, en el momento en que este proceso está en pleno auge. Sin duda ninguna, la interpretación que hemos de dar a este fenómeno está en la conciencia de que ha surgido una nueva forma estatal, la polis, que necesita de una legitimidad que, en una civilización que, como la griega, ha, entre comillas, olvidado su historia durante los siglos previos a la época oscura, se materializa en unas figuras heroicas de las que dan cuenta exclusivamente los aedos. Mediante el recurso de remontar sus linajes a esos héroes y a los dioses, los reyes homéricos y junto con ellos los Aristoi, que no lo olvidemos, han sido alimentados por el propio Zeus, Basileis, dios Threephaes, resaltan en el plano ideológico sus aspiraciones a la dirección de la comunidad. La recuperación del pasado, por consiguiente, es la garantía de la estabilidad en el presente. 2.3.2 Los grupos no aristocráticos.
A pesar de la imagen que nos presentan los poemas homéricos, sin embargo, no todos los individuos son Aristoi, si bien aquellos que no lo son no se hallan dignamente representados en los mismos. No obstante, no faltan las referencias en Homero a todos los que, en forma más o menos anónima, rodean a los nobles, referencias que son más numerosas en la obra de Hesíodo, Los trabajos y los días. A partir de las mismas podemos hacernos una idea, siquiera parcial, de la composición de la sociedad de las nacientes poleis helénicas del siglo VIII. Campesinos, artesanos, comerciantes. Campesinos. Como corresponde a una sociedad antigua en la que la agricultura es la actividad fundamental, la figura del campesino está ampliamente representada, si bien más en uno de nuestros dos autores principales para el periodo que en el otro. La imagen que obtenemos es la de un individuo que se pasa toda su vida arañando un trozo de terreno para extraer de él poco más que lo justo para sobrevivir con su familia. Amenazado en muchas ocasiones por las deudas que ha tenido que contraer para proseguir la producción, a merced totalmente de los elementos y de los acreedores, el campesino tiene que complementar sus ingresos con lo que, en la mentalidad griega, era más penoso que otra cosa: trabajar en las tierras de otro a cambio de un salario. Estos eran llamados cetes y en los poemas homéricos aparecen como meros comparsas, sirviendo a los reyes y a los aristoi y sin posibilidad de oponerse a sus designios. Pero no nos engañemos, no les están negados los derechos políticos, por muy restringidos que estos sean. Ellos son la espina dorsal del demos, del pueblo, y del mismo modo que son reclutados para acciones de guerra, tienen al menos el derecho de, reunidos en asamblea, recibir información de todo aquello que les atañe, si bien no tienen capacidad ni de oponerse a lo decidido por el basileus y su consejo, ni prácticamente de hablar. Conviene que oigamos al propio Homero cuando en boca de Ulises expone la opinión que el Aristos tiene de estos individuos, ejemplificados en la masa confusa de los aqueos en desbandada hacia las naves. Quédate quieto en tu sitio y escucha las palabras de los que son más fuertes que tú, pues tú eres un bisonio y un cobarde, que no cuentas ni en la guerra ni en el consejo. No mejor es el trato físico que recibe cualquiera de ellos si, como Tersites, se atreve a mostrar su descontento ante las decisiones de los reyes. Golpeado, amenazado y humillado, será obligado a obedecer y a guardar silencio. Ya en los poemas homéricos, sin embargo, nos encontramos ante un hecho interesante, cual es el de la propia función de estos cetes, a veces también llamados hombres del pueblo, que aparentemente luchan, si bien el poeta apenas se preocupa en aclarar cómo, al tiempo que se desarrollan los duelos aristocráticos. Su presencia en la épica seguramente es el trasunto del nuevo tipo de combate que empieza a seguir en esos momentos y que, si bien no cuajará por completo hasta los años del tránsito del siglo VIII al VII, está ya de alguna forma presente. Me refiero obviamente al combate de tipo hoplítico, en el que me detendré más adelante, pero del que avanzaré y que implica la posesión de las rentas suficientes como para poder sufragar un costoso equipo militar e implícitamente la posesión de tierras. De los varios testimonios que podemos elegir de los poemas homéricos y que muestran cómo el poeta conoce ya la realidad hoplítica, quizás el más expresivo sea el siguiente. Y al igual que cuando un hombre ajusta con sólidas piedras el muro de su alta casa para guardarla de la violencia del viento, así estaban ajustados sus cascos y escudos provistos de humbo. El escudo se apoyaba en el escudo, el casco en el casco y el hombre en el hombre. Y los cascos de crines de caballo rozaban sus relucientes conos cuando aquellos inclinaban su cabeza. Tan cerrados se mantenían los unos contra los otros. No cabe duda de que quien ha escrito esto ha tenido ocasión de ver maniobrar en el campo de batalla una falange hoplítica y no es este
acaso el único en los poemas en que hay referencias claras a masas de combatientes enfrentadas. Más indicios de la existencia de rasgos hoplíticos durante el siglo VIII nos lo proporcionan tanto algunas representaciones sobre cerámicas geométricas cuanto la armadura y el casco de bronce hallados en una tumba tardo-geométrica de Argos, la número 45, y que, si bien pueden haber sido usados por un guerrero montado, son un claro precedente ya de lo que caracterizará la futura armadura hoplítica. Todo ello me lleva a pensar que en el Ces homérico coexiste una contradicción de consecuencias trascendentales en un futuro más o menos inmediato. Por un lado, su forma de vida se centra en la práctica de la agricultura, tanto en sus propias tierras cuanto en las tierras de algunos de los terratenientes locales, a cambio de un salario. Por otro lado, y en caso de guerra, su papel va evolucionando desde el de simple acompañante con funciones subalternas hasta terminar por asumir progresivamente y de acuerdo con su nivel económico una posición cada vez más relevante como soldado de infantería pesada, con una responsabilidad mayor en el desarrollo y en el desenlace del combate. El desencadenante de este proceso hay que situarlo a partir del momento en que los aristoi montados abandonen por circunstancias diversas su viejo estilo de lucha caballeresco y pasen a combatir en formación cerrada. Recuérdese el símil homérico recién citado, siendo imprescindible, por obvias razones numéricas, que esta formación, esta falange, se vea completada con aquellos de entre los hombres del pueblo, por seguir usando la terminología homérica, que dispongan de los medios económicos suficientes para costearse el caro equipo hoplítico y que, naturalmente, no son todos aquellos que aparecen englobados bajo el nombre de cetes. Por otro lado, sin embargo, pervive inalterado el viejo ideal aristocrático exclusivista, cimentado ante todo en la propia imagen distorsionadora de los poemas homéricos, que contribuyen a formar, que alejan de cualquier posibilidad de acceso a los círculos dirigentes a aquellos que no comparten los privilegios en cierto modo inmateriales que caracterizan a esa asociación cerrada. Dentro de ese ideal del Ces no cuenta, como afirmaba el propio Ulises, no es bueno ni en la guerra ni en el consejo, y en su otra faceta, la agrícola, la productiva, se prefiere considerarle con los idílicos tintes que nos muestra el escudo de Aquiles. Se lee en la Ilíada: en él puso un campo real, Témenos, y en él segaban unos jornaleros, que empuñaban afiladas hoces, y mientras unos manojos iban cayendo en tierra a lo largo del surco, los agavilladores iban atando a los otros con vencejos. 3 atadores de gavillas permanecían al pie, y detrás de ellos unos muchachos iban cogiendo los manojos que, abrazadas y sin parar, se los daban a éstos. En medio de ellos, en silencio, el rey, empuñando el cetro, permanecía de pie a la vera del surco, con el corazón lleno de gozo. Los heraldos, apartados, bajo una encina se afanaban en la comida, preparando un gran buey que habían sacrificado, y las mujeres vertían, blanca harina en abundancia, comida de los jornaleros. Así el Ces, combatiendo al lado de los poderosos, pero sin ver reconocido su esfuerzo, trabajando en sus tierras a cambio de un salario, pero tratado con un paternalismo no exento de desdén, ocasionalmente desposeído de sus tierras, o al menos privado del pleno uso y disfrute de las mismas, atenazado por deudas e hipotecas, se debatirá entre la obediencia y el latente descontento. Este descontento, al que dará rienda suelta Tersites en la asamblea de los aqueos, con los resultados conocidos que canalizará Hesíodo en ciertos pasajes de sus trabajos y días, y para los que buscan una cierta sanción divina en su teogonía, está en la base de procesos históricos de consecuencias duraderas para la historia de Grecia. Por un lado, el desarrollo del proceso colonizador griego; por otro, y beneficiándose también del cambio de las condiciones que éste favorecerá, el surgimiento de nuevas formas políticas que, a modo de un gran laboratorio experimental, sacudirán a buena parte de la Hélade
y que se hallen en la base de las estructuras sociales de las poleis de la época clásica. De entre estos experimentos, sin duda los más fructíferos y generalizados serán las tiranías y las codificaciones de leyes. A estos dos aspectos me referiré, como corresponde, en el capítulo dedicado al siglo VII a.C. Artesanos. Otro de los grupos que se dan cita en el mundo homérico, en la polis naciente, es el de los artesanos o demiurgoi. Son ellos quienes, trabajando con sus manos, dan forma a los materiales que la naturaleza presenta en su aspecto más simple posible: el barro, el cobre, el hierro e incluso las palabras, puesto que, no hemos de olvidarlo, el aedo no es más que un simple demiurgo que sabe dar forma a las palabras para producir un hermoso discurso, del mismo modo que el herrero, con su martillo y con la ayuda del fuego, sabrá sacar del mineral en bruto la pieza más bella que se puede imaginar. En la propia Odisea hallamos nombrados adivinos, médicos, carpinteros y aedos. La posición del artesano es ambivalente. Por un lado, su trabajo se aprecia y es incluso imprescindible. Los protectores de los demiurgos son divinidades de primer orden como Hefesto o como Atenea. Pero por otro lado, dependen en todo de la benevolencia de sus patronos ocasionales, puesto que el demiurgo es, casi por definición, itinerante. Va de lugar en lugar, ofreciendo sus artes a aquellos que pueden recompensarle, recibidos por los reyes, que les encargan aquellos objetos que subrayan su preeminencia y recompensados por su destreza, poseedores de esa cierta aura mágica que en las sociedades primitivas rodea al que sabe tratar con esas materias primas, toscas y amorfas, y extraer de ellas su escondida belleza, no tendrán, sin embargo, lugar en la estructura política que está surgiendo. El demiurgo, el extranjero, venerado y reverenciado en tanto que necesario, será, sin embargo, un hombre sin raíces que además vivirá de aquello que, como compensación por su actividad, le dan los poderosos. Su propio carácter itinerante informa de la cierta precariedad en que se desenvuelve la sociedad homérica, puesto que una misma comunidad no puede absorber toda la producción de uno o varios artesanos que trabajen simultáneamente, o acaso el propio abastecimiento de materias primas no es lo suficientemente importante como para garantizar una actividad continuada del artesano. Por una u otra razón, o por ambas, el demiurgo tendrá que trasladar su taller a aquellos lugares donde se den las condiciones necesarias para poder desarrollar su trabajo. Como apuntaba antes, entre los artesanos también puede incluirse a los aedos, a los poetas itinerantes responsables de la transmisión durante siglos de la tradición épica. En efecto, además de su carácter itinerante, de la estrecha relación que existe entre él y el Aristós, al que sirve y que le recompensa, trabaja con las palabras, elaborando discursos bellos. Como ejemplo de la actividad del aedo, podemos traer aquí la referencia que, en la Odisea, encontramos a propósito del aedo de Módoco, seguro autorretrato de alguno de los autores del poema. Dice: al cantor siempre fiel, a Demódoco, honrado del pueblo, acercó de la mano un heraldo y en medio sentólo del banquete, apoyándolo en alta columna. Y Ulises, el fecundo en ingenios, cortando un pedazo de lomo, pues quedaba aún mucho del cerdo de blancos colmillos, entrególe al heraldo aquel trozo bosante de grasa. Lleva, heraldo, le dijo, esta carne a Demódoco, y coma a placer. Quiero honrarle, aunque esté yo afligido. De parte de cualquier ser humano que pise la tierra, la honra y el respeto mayor los aedos merecen, que a ellos sus cantares la musa enseñó por amor de su raza. Tal le dijo, tomóla el heraldo, la puso en los dedos del egregio de Módoco, y éste alegróse en su alma. No obstante, esta visión tradicional del artesano también está en proceso de cambio durante el propio siglo VIII. Es cierto que los demiurgos viajan y reciben influencias muy variadas en sus diferentes artes.
Aquellas que han sobrevivido al paso del tiempo y que el arqueólogo ha podido recuperar dan fe de lo abundantes que son las fuentes de las que bebe el artesano. Sin embargo, la aparición de estilos locales, tanto en cerámica, basta recordar la cerámica ática a la que hemos aludido ya, como en broncística, ya en el siglo VIII descuellan los broncistas argivos o los euboicos, por no citar más, obra a su vez de talleres que trabajan interrumpidamente o ininterrumpidamente durante más de una generación, indica a las claras que se ha ido produciendo un fenómeno de sedentarización de los artesanos y posiblemente una mayor integración en las estructuras de la ciudad en formación. Es probable que dicho proceso se haya visto favorecido, además de por la propia consolidación del sistema de la polis, que determina una demanda cada vez más constante y regular dentro de la misma y, en algunos casos, la posibilidad de exportar al exterior parte de la producción por la aparición de una serie de nuevos clientes que, también de forma regular, van a requerir los servicios de estos profesionales. Aparte de las necesidades, quizá no muy elevadas, de las instituciones políticas y, naturalmente, de las de los grupos más poderosos económicamente, los santuarios políadas van a convertirse en clientes importantes de estos artesanos, bien directamente, bien a través de todos aquellos que personal o institucionalmente depositan en la casa de la divinidad todo tipo de objetos con fines culturales, pero también en un cierto sentido económicos. Sobre el papel de los santuarios volveré más adelante. El auge de la actividad artesanal, como en su momento el de la comercial, se va a ver favorecido por la continua afluencia de individuos que, abandonando el campo por no poder soportar las dificultades de todo tipo que en el mismo se le presentan, van acudiendo a los centros urbanos, en los que irán siendo absorbidos en todo este conjunto de actividades que el despegue económico del momento está favoreciendo. Comerciantes. En relación íntima con ese despegue económico al que he aludido a lo largo de las páginas anteriores están también los comerciantes. No olvidemos que ya hacia el 800 a.C. se atestigua la presencia de relaciones comerciales entre Eubea y la región costera asiria y que de poco después data el establecimiento también euboico en Pitecusa, cuyo componente comercial parece bastante importante. Sin embargo, el reflejo que en los poemas homéricos ha tenido ese tipo de comercio no parece haber sido muy intenso, al menos por lo que se refiere al protagonizado por los griegos. En efecto, el gran comercio internacional, por utilizar alguna expresión, aparece en la Odisea en manos casi exclusivas de fenicios o sidonios, como les llama Homero, y ciertamente la imagen que de ellos da no es en absoluto positiva. Presentóse por aquella comarca un fenicio falaz e intrigante, un taimado que ya había traído desgracias sin cuento a otros hombres. Llegaron un día por allí unos fenicios rapaces, famosos marinos con su negro bajel, portadores de 1000 barandijas. Pudiera pensarse que esta imagen negativa se debe, más que al hecho de que se trata de comerciantes, a que los mismos son fenicios. Sin embargo, en otro pasaje de la Odisea se observa con claridad esta valoración negativa aplicada al propio Ulises por el feacio Euríalo. No parece extranjero que seas varón, entendido en los juegos que suelen tenerse entre hombres. Te creo uno de esos, más bien, que en las naves de múltiples remos con frecuencia nos llevan al frente de gentes que buscan la ganancia en el mar, bien atento a la carga y los fletes y al goloso provecho. En verdad, nada tienes de atleta. Ciertamente, al igual que ocurre con los artesanos, los comerciantes resultan imprescindibles porque son quienes aportan aquellos artículos que sirven para resaltar el auge de los aristoi, a más de las materias primas que se han vuelto ya artículos de primera necesidad. Ello no basta para que la moral aristocrática repruebe esa actividad dirigida hacia la ganancia, kerdos. Es eso lo que le achaca Euríalo a Ulises, su preocupación por la ganancia. Como suele ser habitual, la imagen que nos presenta Hesíodo permite matizar la visión homérica. Hesíodo, quede claro, tampoco aprueba abiertamente el comercio y desaprueba la navegación.
En ese sentido, aún permanecen en él residuos de ese ideal aristocrático que en muchos aspectos sigue compartiendo. Sin embargo, más apegado a la realidad, puede entender que se practique tal actividad, aunque para que la misma sea lícita, debe tender no a la ganancia, sino a complementar la propia economía doméstica. Naturalmente se busca una ganancia, aunque la misma sirve más bien como medio para evitar otros males. Así mi padre y también tuyo, gran necio Perses, solía embarcarse en naves necesitado del preciado sustento, y un día llegó aquí tras un largo viaje por el Ponto abandonando la Eolia Cime en una negra nave. No huía del bienestar ni de la riqueza o la dicha, sino de la funesta pobreza que Zeus da a los hombres. Cuando, volviendo tu voluble espíritu hacia el comercio, quieras librarte de las deudas y de la ingrata hambre, te indicaré las medidas del resonante mar, aunque nada entendido soy en navegación y en naves. Hay además de esta otra navegación que en lugar de una ganancia adecuada ya busca claramente las riquezas. Cremata. Hesíodo desaprueba por completo este comercio. Dice: por primavera otra época para navegar se ofrece a los hombres. Yo no la apruebo, pues no es grata a mi corazón. Hay que cogerla en su momento y difícilmente se pueda esquivar la desgracia. Pero ahora también los hombres la practican por su falta de sentido común, pues las riquezas, crémata, son la vida para los desgraciados mortales. Y es terrible morir en medio del oleaje. Como ha observado Alfonso Mele en un estudio fundamental por muchos aspectos, este último tipo de comercio es denominado emporie, mientras que aquel al que se refería el pasaje homérico citado y los otros dos hesiódicos corresponden todavía a un tipo de comercio praxis. Sin querer entrar en detalle en el tema, podemos decir que el segundo se caracteriza por hallarse vinculado directamente a la producción agrícola e implica también el control del barco por parte del agricultor comerciante, así como un cierto nivel social próximo o vinculado al aristocrático. El primer tipo, o emporie, se caracterizaría por su especialización e independencia del proceso productivo y por la ya mencionada búsqueda de riquezas como fin último y no como medio, como ocurriría en el comercio praxis. Sin embargo, y aun a riesgo de contradecir a Mele, yo considero este esquema algo más complejo, puesto que en el texto de la Odisea, antes transcrito, y a pesar de que según el autor italiano estemos ante un comercio de tipo praxis, yo creo observar ya rasgos que parecen indicar una actividad más profesionalizada, hasta el punto de que aquí el que la practica no puede ser Aristos. Es lo que da a entender Euríalo cuando se niega a considerar atleta a Ulises. Algo parecido deberíamos pensar con respecto a la amplia actividad comercial euboica a la que me refería en las páginas anteriores. Es posible que, en parte, podamos considerarla con Mele comercio praxis, pero por otro lado, la gran extensión e importancia de la misma, así como las implicaciones que llega a adquirir, hacen dudar un tanto de esta imagen. Desde mi punto de vista, las actividades ultramarinas de los euboicos no debían de diferenciarse mucho de las que practicaban los fenicios. Y estos, como es sabido, al menos en la imagen helénica, eran los comerciantes profesionales. En mi opinión, cuando Euríalo dirige sus ofensivas palabras a Ulises, bien podía estar pensando en alguno de estos comerciantes que ya hacía ya largo tiempo unían con sus naves las costas de Grecia con los más remotos lugares de Oriente y de Occidente. Como ocurría con los artesanos, hay también ambivalencia frente al comerciante, si bien éste nunca gozará del aprecio social del que disfrutan algunos artesanos. Ampliamente despreciado, como hemos visto, por su afán de riqueza, es también imprescindible porque es quien hace llegar los artículos valiosos que marcan las diferencias sociales. Sin duda, aquellos de entre los aristoi que se aventuran en el mar no pueden llevar hasta sus oikoi todos los artículos que, con esta finalidad, desean atesorar.
Necesitan, pues, del comerciante para complementar su propia actividad. Pero, por otro lado, este desprecio es también relativo. Yo no creo que las ciudades de Eubea, donde ciertamente se hallaron implicados los aristoi en el comercio durante largo tiempo, fuesen válidas las observaciones ya citadas de Euríalo. En Calcis y Eretria, el comercio aristocrático, más o menos contaminado por el ansia de riquezas, podía seguir siendo compatible con el resto de las actividades que caracterizaban a los nobles. Pero como no todas las ciudades griegas eran como las euboicas, determinadas peculiaridades de éstas tal vez no eran comprendidas y ha sido esta visión la que más peso ha tenido. En efecto, no es ejemplo de vinculación al mar un Hesíodo que confiesa no haberse embarcado más que una vez y, naturalmente, como pasajero para atravesar el estrecho brazo de mar que separa a Aulide de Eubea. Personas como Hesíodo o personajes como el feacio Euríalo contribuirían a crear la mala imagen del comerciante arcaico. Siguiendo con el otro elemento de la ya mencionada ambivalencia, es el comerciante el que hace llegar a las manos de los aristoi los productos que ellos demandan. Las pruebas no hay que buscarlas muy lejos. En los santuarios y en las tumbas ricas de las ciudades griegas han aparecido objetos en bronce, plata, hueso, marfil, fayenza, etc., cuyo origen hay que buscar en Siria, en Egipto, en Urartu, en Anatolia, y que si bien pueden haber sido transportados por comerciantes fenicios, no es improbable que puedan haberlo sido por griegos, especialmente en aquellos casos en los que una divinidad políada protege a sus comerciantes en la navegación, y estoy pensando ahora en el Ereo de Samos, cuyo primer recinto sacro monumental, el primer Hecatompedon, surge hacia el 700 a.C., frente a opiniones que remontaban el mismo al 800, pero en el que los objetos exóticos ya durante el siglo VIII parecen haber sido aportados en buena medida por los propios navegantes samios en agradecimiento a la diosa por su feliz y provechoso retorno. Del mismo modo, en centros como las ciudades euboicas o como las Atenas del siglo VIII, los responsables de la llegada de productos exóticos deben de haber sido los mismos individuos a quienes hemos visto estableciendo factorías en la lejana costa siria. Por si todo eso fuera poco, en los propios poemas homéricos hallamos claras referencias a estos productos que llegan a merced al comercio, tales como objetos en oro y bronce, joyas, vasijas de plata, artículos en hierro y cobre, por no mencionar el vino, las pieles o los tejidos. El siguiente pasaje resultará significativo. Se lee en la Ilíada. Se habían presentado allí naves en gran número procedentes de Lemnos, portando vino que había enviado el jasónida Euneo. Allí, pues, se procuraron el vino los aqueos, que llevan melena en su cabeza, unos por bronce, otros por hierro de color de fuego, otros por pieles de buey, otros por los propios bueyes y otros por esclavos. El comercio, pues, se configura por varios motivos como actividad cada vez más importante. Al tiempo, el papel del comerciante aumenta, aun cuando no siempre paralelamente a su importancia política. Por otro lado, hemos de procurar alejarnos de los prejuicios modernistas según los cuales los comerciantes pronto alcanzarían altísimos niveles sociales, llegando a ser una especie de burguesía mercantil. Lo cierto es que la precariedad de los medios de navegación, los grandes gastos inherentes a la empresa en cuestión, las grandes distancias a recorrer, etc., harían que los beneficios tampoco fuesen excesivamente elevados. En este sentido, estoy totalmente de acuerdo con Mele cuando afirma que una diferencia clara entre el comercio aristocrático de tipo praxis y el profesional, emporie, radica en el mayor nivel económico y social de los que practican el primero frente a los que hacen lo propio con el segundo. Por último, añadir que, junto con el desdén con que el mundo griego trataba al comerciante, convivía la idea de que si la empresa comercial, a pesar de sus riesgos, tenía éxito, permitía un rápido enriquecimiento a aquel. Los grupos dependientes. Si hay algo en lo que coinciden casi todos los autores es en la dificultad de definir la situación y el estatus de los grupos dependientes durante el periodo que estamos estudiando. La causa principal es que los datos de que podemos servirnos son prácticamente
los procedentes de los poemas homéricos. El que en los mismos no aparezca ningún término relacionado con la denominación habitual de los esclavos en siglos posteriores, dulos, no debe ocultar la existencia de individuos cuya situación de dependencia y de ausencia de libertad les diferencia del resto de los sujetos que componen la sociedad del alto arcaísmo. Varios son los términos que los poemas homéricos emplean para designar a los servidores: demos, drester, anfípolos, etc. Los campos semánticos de cada uno de ellos son diferentes y suelen hacer referencia a que son los que realizan los trabajos o se relacionan con la actividad de la casa y así sucesivamente. Garland observa cómo en la Ilíada es más frecuente hallar ejecuciones de los varones vencidos en el campo de batalla, pasando las mujeres a la condición esclava y con suerte alterna para los hijos, hecho que se repetirá con frecuencia en épocas posteriores, y como sin embargo en la Odisea se suelen hallar más casos de esclavos varones, aunque empleados sobre todo en las tareas de la ganadería, más que en las agrícolas o domésticas. En aquellas predominan los libres asalariados o cetes y en estas las esclavas. Aparte de la guerra, una importante fuente aprovisionadora de esclavos es el rapto, ante todo de mujeres y niños, y su venta en ultramar. Son sobre todo los reales fenicios y los míticos tafios los principales responsables de esta actividad. Por este procedimiento llegan a la propiedad de Ulises individuos como el porquerizo Eumeo y tal vez la propia Haya Euriclea. Fuera del ambiente bélico que describe la Ilíada, la Odisea muestra el tipo de trato habitual que reciben los esclavos en las residencias y en los campos de los nobles. Ciertamente a primera vista el mismo parece inmejorable. Podemos juzgarlo, por ejemplo, a partir de estos dos pasajes, el primero referido a Euriclea y el segundo a Eumeo. Dice: al igual de su esposa, la honró Laertes en el palacio, mas nunca con la esclava se unió por temor a las iras de aquella. Iba pues allí dando a Telémaco luz. Le quería cual ninguna otra sierva y habíalo tenido en su guarda siendo niño. Me crió Laertes con la noble Timena de peplo ondulante, la menor de sus hijas. Igual me cuidaba que a ella, y eran poco inferiores mi estima y mi honra. Hay que guardarse, sin embargo, de dejarse engañar por este panorama. Lo cierto es que estos servidores han llegado a esta situación a causa de la guerra o de la venta. Su destino es el que sus amos les imponen, y si bien puede haber un trato de cierto modo familiar, relaciones afectivas intensas e incluso verdadero cariño, cualquier desliz o infidelidad puede conducir a la muerte más afrentosa, cruel y ejemplificadora a quien no tenga presente la realidad de su situación. Quien mejor permite ver esto es la desleal Melanto, al frente de las esclavas infieles. Penélope habíala criado a Melanto como a hija en su hogar, le colmó los caprichos, mas ella para nada cuidábase ya de la reina y sus duelos. Con Eurímaco amores tenía, con él se ayuntaba. Tras la muerte de los pretendientes de Penélope, Telémaco da muerte a las esclavas que habían mantenido relaciones con ellos, pero en lugar de hacerlo con la espada, prefiere la horca como procedimiento innoble. No daré yo, en verdad, muerte noble de espada a estas siervas, que a mi madre y a mí nos tenían abrumados de oprobios y pasaban sus noches al lado de aquellos pretendientes. Tal diciendo, prendió de elevada columna un gran cable de bajel, rodeó el otro extremo a la cima del horno y estirólo hacia arriba, evitando que alguna apoyase sobre tierra los pies, y un nudo constriñó cada cuello hasta darles el fin más penoso tras un breve y convulso agitar de sus pies en el aire. Con estos castigos ejemplares quedaba claro, por un lado, el derecho de vida y muerte que el amo tenía sobre sus esclavos, y por otro lado, que éstos eran una propiedad más de su amo y que cualquier acción que realizasen más allá de lo que se les había encomendado encontraría su pronto castigo. La esclavitud, pues, a lo largo del siglo VIII se ha ido afianzando como fenómeno importante en los oikoi de los aristoi, reservados a tareas domésticas y quizá en menor medida a tareas realmente productivas,
eran ante todo un símbolo más del auge social y económico de ese restringido círculo dirigente, responsable último del proceso que desemboca en lo que conocemos por polis.